Calafate, una apacible villa turística en medio de la estepa patagónica, está unida a Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, por medio de 300 kilómetros de ruta asfaltada y se comunica con el resto del mundo a través del Aeropuerto Internacional del Calafate, a 3 horas de vuelo de Buenos Aires. 90 kilómetros de ruta pavimentada vinculan directamente al Calafate con el mayor atractivo turístico de la zona, el Parque Nacional Los Glaciares, que conserva en sus entrañas una de las maravillas naturales más impactantes de la humanidad, el glaciar Perito Moreno. Sin embargo, detrás de su belleza y características que lo hacen un lugar único en el planeta, existen historias que no todos conocen, la de los pioneros y sus familias que llegaron a estas tierras lejanas, sin caminos, con condiciones climáticas inhóspitas, y se embarcaron en la empresa de construir este lugar que hoy disfrutan visitantes de todo el mundo. Esta es la historia de Jerónimo Berberena y María Cruz Latorre, una pareja de pioneros que imaginaron un paraíso en medio de la soledad patagónica y que con el correr de los años todos podríamos compartir. Don Berberena y María Cruz nacieron en Boquiñeni, un pueblo ubicado a 30 kilómetros de Zaragoza, en la provincia de Aragón, a orillas del río Ebro. En la España de principios del siglo pasado, tanto riquezas como obligaciones familiares eran heredadas por el mayor de los hijos, situación que generaba en estos una gran dependencia y falta de libertad respecto a su propio futuro. Al ser el menor de 2 hermanos, don Jerónimo tuvo la oportunidad de decidir su destino, y de hecho eligió. Tomó la decisión de dejar su pueblo natal, aquel donde su familia había vivido por generaciones, dejando atrás su pasado e imaginando un futuro distinto, y fue así que en el año 1910 zarpó hacia estas tierras junto a su esposa, quien lo acompañaría durante toda su vida. Los comienzos de los pioneros fueron muy duros, no solo por el sacrificio y esfuerzo que implicaba emprender semejante empresa, sino también por lo que significó abandonar el pueblo, la familia, los afectos. Un sacrificio compartido tal vez de una manera más profunda con aquellos que se quedaron en el pueblo natal. Argentina en aquella época era un inmenso vacío, todo estaba por hacer. Era como un hoja en blanco que uno podía llenar con su propia imaginación. A los ojos de los extranjeros, todo era posible. Para esa época, Argentina contaba con 6.500.000 habitantes, de los cuales 1 millón eran italianos y aproximadamente 800.000 eran españoles. Pero si bien Buenos Aires era una provincia en crecimiento, el inicio de la guerra alteró la economía, reduciendo las posibilidades laborales tanto en la ciudad como en el campo. Y fue tanto la dificultad para encontrar trabajo en Buenos Aires, como aquellas ansias de construir y de hacer en Argentina, los que motivaron a Jerónimo y a María Cruz a partir. Fue así como eligieron la inmensidad patagónica para realizar su sueño y emprendieron una increíble epopeya hacia estas lejanas tierras del sur. Seguramente fue el destino y no el azar lo que los llevó primero al paso Charles-Four en 1916 a orilla del por ese entonces recientemente nombrado río Santa Cruz, muy similar a aquel río Ebro que los había acompañado durante su infancia. En aquellos años, instalarse en estos recónditos lugares del planeta significaba enfrentar el desafío de la supervivencia y dedicar la vida al trabajo cooperativo. Por entonces, el turismo en estas tierras no era ni siquiera un sueño. La actividad ganadera movilizaba a la región. Los alojamientos de campaña eran solo para los lugareños o gente de campo, y el almacén de ramos generales proveía algunas herramientas para sobrellevar los desafíos que día a día el desierto patagónico presentaba. El tesón y la voluntad eran los motores y la constante motivación para seguir adelante. Construir acequias, canales de riego, generar el reparo contra los fuertes vientos era indispensable.
Aquellos no eran tiempos para esperar la ayuda del gobierno, eran tiempos de hacer y crecer, de sembrar y regar de cara al futuro. Solo bucear en las imágenes y las escrituras de don Barberena pueden darnos dimensión del espíritu de aquellos pioneros. A la edad de 93 años, don Jerónimo Barberena escribió un breve resumen de su vida, que hoy los descendientes de su familia, nietos y bisnietos, siguen custodiando. En dicha carta, don Barberena demuestra en unas pocas palabras su vocación por construir, por emprender, por llevar adelante lo que para muchos hoy sería un imposible. A fines de marzo de 1915 y a raíz del estallido de la Guerra Europea, hallándome sin trabajo en Buenos Aires, decidí salir en busca del mismo a la Patagonia. Me embarqué en el vapor Avellaneda y a los 25 días de viaje desembarqué en la playa de Río Gallegos el 23 de abril de 1915. De inmediato tomé trabajo en la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, que me destinó como gerente atendiendo su filial en Lago Argentino durante 15 años. En 1942 obtuve la Carta de Ciudadanía Argentina y el entonces gobernador, comandante de Marina Lanieri, me nombró como juez de paz y jefe de registro civil que ejercí como titular y suplente durante 23 años. Hallándome en tales condiciones, comencé a dedicarme de lleno al progreso patriótico de la localidad de El Calafate y su zona de influencia. Numerosos son los proyectos emprendidos por don Jerónimo y enumerados en dicho documento. La instalación de una estafeta de correos ad honorem, la construcción de un local e instalación de sala de primeros auxilios, la construcción de una casa habitación con oficina para juzgado de paz, registro civil y protocolo de escribanía, la construcción de un local donde se instaló la escuela con una docena de alumnos en Calafate, la construcción de un local para la comisión de fomento que el mismo Barberena presidió y la reforestación del ejido urbano, entre otros. Pero este espíritu emprendedor no fue sinónimo de sacrificio solamente. Don Barberena refleja en sus escritos un constante sentimiento de felicidad y demuestra que los pioneros de El Calafate fueron personas empeñadas en disfrutar de sus días, con una vida social constante, pero con una siempre presente idea de construir. Las imágenes de sus escrituras hablan por sí mismas. Hoy, a casi un siglo de aquella decisión de don Jerónimo, sus nietos y bisnietos conservan esa vocación emprendedora y llevan adelante permanentes proyectos vinculados con el crecimiento del Calafate. Hoy, 4 generaciones después, el legado de aquellos pioneros sigue vigente en el corazón de estas lejanas tierras.